Buenas tardes muchachos, bienvenidos a la clase 17. En esta clase vamos a estar trabajando con ecuaciones que tienen soluciones complejas y nos vamos a estar apoyando de unas funciones que se llaman funciones fantasmas, phantom functions. Son funciones que realmente no existen, no se pueden tal cual dibujar porque están en un plano imaginario y se supone que los planos imaginarios no existen, pero nosotros vamos a tratar de forzar las ecuaciones para poder eh, dibujarlas, para poder trazarlas en un plano imaginario que podemos poner en un eje adicional de las X y las Y, para que de cierta manera nosotros podamos verificar que esas funciones, a pesar de tener raíces imaginarias, en un plano imaginario sí van a cruzar el eje que les corresponde, que en este caso sería su eje horizontal. Bien, ok, pues vamos a empezar viendo cómo es que nosotros podemos construir estas funciones fantasmas. Tenemos esta función f de x es igual a x cuadrada. Recuerden que todas las funciones nosotros las podemos también expresar en lugar de f de x. Si nosotros tenemos la variable x, a la función de x también la podemos llamar y. Y entonces esto va a ser igual a y es igual a x al cuadrado. Bien, y en el plano cartesiano, pues el eje horizontal va a ser el eje de las x y el eje vertical va a ser el eje de las y. Bien, para poder graficar rápidamente vamos a recordar que lo que hacemos es que asignamos valores aleatorios, es decir, nosotros nos inventamos estos valores. Normalmente lo hacemos cercanos al cero, con la misma cantidad hacia los negativos y la misma cantidad hacia los positivos, para tratar de encontrar aquellos puntos en donde satisfacen a la ecuación. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, este menos 3 lo sustituimos en esta ecuación, en donde veamos x, entonces menos 3 al cuadrado, pues nos va a dar 9. Entonces la función de x es igual a 9, que no es otra cosa más que la variable y. Y así lo hacemos para cada uno de estos valores para encontrar estos que son pares coordenados. Estos pares coordenados yo los puedo, perdón, se me movió la gráfica, los puedo también ver como, en este caso, por ejemplo, menos 3,9. Y ese va a ser un par coordenado. Bien, y puedo tomar todos estos pares coordenados y ubicarlos sobre la gráfica. Por ejemplo, si yo ubico menos 2,4, entonces voy a menos 2, trazo mi recta hasta donde se cruza con el más 4 y ahí dibujo un punto. Después, menos 1,1, ahí dibujo otro punto, 0,0, 1,1, 2,4 y así. De tal manera que si antes de que yo tuviera siquiera esa línea verde, yo ya la voy a poder trazar con estos puntos que me están dando. Y así es como yo voy a encontrar que la forma de esa función es una parábola. Bien, esa es la forma más utilizada y la primera que nos enseñan cuando nosotros estamos empezando a graficar y que nosotros estamos empezando a utilizar el plano cartesiano. Bien, ok, ahora vamos a construir una función fantasma para poder encontrar raíces. Las funciones fantasmas se van a construir a partir de que nosotros utilicemos números imaginarios. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? En lugar de utilizar 3, 2, 1, 0, 1, 2 y 3, vamos a utilizar menos 3i, menos 2i, etcétera, etcétera. Recuerden que i es un número imaginario que vale la raíz de menos 1. Eso es i. Bien, entonces lo que hacemos es que sustituimos este valor aquí. Vamos a hacer el primero nada más para que veamos de dónde sale ese menos 9. Entonces, si lleva a ser igual a x al cuadrado, pero en este caso va a valer menos 3i al cuadrado, esto no es otra cosa más que menos 3 al cuadrado por i al cuadrado. Menos 3 por menos 3 nos da 9 positivos y al cuadrado nos va a dar menos 1. Y 9 por menos 1 nos da menos 9. Y así es como vamos a ir construyendo cada uno de estos pares coordenados. Entre comillas coordenados. Ahorita vamos a ver por qué no son específicamente un par coordenado. Si nosotros tomáramos estos como si fueran pares coordenados, entonces haríamos lo mismo.
Nada más que ahora en lugar del eje de las X lo vamos a tomar como si este fuera el eje Y. Menos 3 y nos vamos hasta el 9. Aquí está fuera de nuestro plano, pero vamos a continuar con el siguiente. Aquí entonces tendríamos menos 2, menos 4, que sería más o menos por aquí. Bien, en donde se cruza el menos 2 con el menos 4. Es un aproximado, ¿eh? Recuerden que soy muy malo dibujando y pues trato de hacer lo mejor que pueda. Menos 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 2, menos 4 y así nos vamos. Y aquí podemos ver que estamos dibujando una función que tiene más o menos esta forma. Bien. Es una parábola. Es exactamente la misma parábola que esta, nada más que es una parábola que abre hacia el eje hacia los negativos, perdón, hacia abajo, abre hacia abajo. Bien. El único error que estamos cometiendo aquí es que este no es el eje de las X, este es un eje Y, es un eje imaginario, un eje que no existe, un eje que no lo vamos a poder ver aquí. Para poder ver esta función, lo que vamos a hacer ahora es que este eje de las Y lo vamos a hacer girar y lo vamos a hacer girar 90 grados. Al girar esta función, la roja 90 grados, vamos a obtener una función que desde el plano del X y Y va a aparecer nada más una sola recta. Pero al girar todo el plano, entonces sí vamos a ver una parábola. Ahorita estamos en la calculadora graficadora que hemos estado utilizando en el curso GeoGebra. Y aquí tenemos entonces nuestro plano cartesiano. Este es el eje X, este es el eje Y. Y como habíamos dicho ahorita, lo que hicimos fue trazar una función. Una función o esta misma ecuación que sale de esta parábola, pero utilizando números imaginarios. Pero recuerden, este es el eje Y, este es el eje X, este no es el eje imaginario. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a girar esta misma parábola, la que está roja, la que es la imaginaria, la vamos a girar 90 grados. Al hacer ese giro de 90 grados, lo que vamos a obtener va a ser una parábola que si estaba así acostada, la vamos a girar y nos va a generar otra parábola, como si fuera un sólido de revolución, pero nada más, no vamos a tomar todo el trazo, nada más aquella que sea parábola. Si nosotros lo vemos desde aquí, precisamente nada más va a salir una línea aquí. Pero a la hora que nosotros giramos nuestro plano, ahí vamos a ver que es esa misma parábola que sobresale de este plano. Aparentemente sale en tercera dimensión, pero recuerden que este es un plano imaginario, no existe. De hecho, este plano vamos a encender este plano, que nos lo enseñe, y va a ser el plano de los números imaginarios. Por eso aquí tenemos esta I. Bien, y así es como va a aparentar esta función. Y aquí la tenemos. Y a esta función azul le vamos a conocer como la función fantasma de esta función principal que es x cuadrada. Esta es la función que nosotros queremos. Y la función fantasma va a ser aquella parábola que esté en un plano imaginario, pero que de aquí vamos a poder hacer algunos cálculos, sobre todo con las raíces de las funciones que no tengan solución. Esta función x cuadrada nosotros sabemos que sí tiene una solución real y en lugar de tener dos soluciones reales tiene una sola solución porque toca al eje de las x en un solo punto, en el 0,0, y esa es la raíz de esta función. Bien, pero ¿qué va a suceder cuando tengamos algunas que no toquen? Ahorita vamos a ver cómo se resuelven aquellas. Bien, entonces si nosotros quitamos esta parábola y la dejamos así, aquí tenemos la función original y tenemos su función fantasma. Continuar, ahora tenemos la función f de x igual a x cuadrada más 1. Es exactamente la misma función, pero sabemos que esta función está desplazada hacia arriba, hacia los positivos, una unidad. Por eso el vértice está en 0,1. Bien,
Bueno, pues vamos a tratar de buscar las raíces de esta función. Nosotros sabemos que es una función que puede también escribirse como y igual a x cuadrada más 1. Bien, y que nosotros para poder encontrar las raíces de cualquier función significa que vamos a encontrar, gráficamente lo que significa es que vamos a encontrarlas donde cruzan el eje de las x. Aquí claramente por la gráfica nosotros podemos observar que no va a cruzar el eje de las x, pero analíticamente nosotros lo podemos comprobar si nosotros igualamos esta y a 0. ¿Y por qué la vamos a igualar a 0? Porque si esta gráfica realmente cruzar al eje de las X, eso significa que la va a cruzar o las coordenadas de donde la cruza siempre van a valer Y en 0. Si cruzaran en este punto, por ejemplo, las coordenadas de este punto serían 2,0, la coordenada de Y es 0. Si cruzaran en este punto serían las coordenadas menos 5,0, donde Y también vale 0. Entonces, siempre que cruce el eje de las X, en ese momento Y va a valer 0. Por eso igualamos a 0. Y esto entonces lo podemos escribir como x cuadrada más 1 igual a 0. Bien, pasamos la y del otro lado o el 0 del otro lado para que sea más fácil el despeje. Eso entonces queda como x cuadrada es igual a menos 1. Y si yo paso este cuadrado al otro lado como raíz cuadrada, esto me queda como más menos la raíz cuadrada de menos 1. Recuerden que es más menos porque siempre hay una raíz positiva y una raíz negativa. Y el número raíz cuadrada de menos 1 no es otra cosa más que un número imaginario. Entonces x va a ser igual a más menos y. De ahí que mis dos soluciones, x1 es y positivo y x2 va a ser igual a menos y. Y claramente son raíces imaginarias. Ya lo dijimos y ya lo hemos visto. Esta gráfica no cruza el eje de las x, por lo tanto no tiene raíces. ¿Cómo podemos entonces encontrar una forma forzada, porque es una forma muy forzada, para poder encontrar esas raíces? Bueno, buscamos la función fantasma de esta función. Para poder buscarla, lo que hacemos es igual que el anterior. En lugar de utilizar valores de x, vamos a utilizar números imaginarios. Y estos números imaginarios nosotros los vamos a proponer siempre cercanos al 0. ¿Y por qué cercanos al 0? Porque nosotros sabemos que esta función está cerca de este 0. No está por acá, no está por acá, está cerca de este 0. Y por eso elegimos estos números cercanos a 0. Bien, una vez que ya hagamos las operaciones algebraicas para sustituirlos, vamos a hacer el primero nada más para que veamos de dónde queda. Ya sabemos que y va a ser igual a x cuadrada más 1. Pero en lugar de utilizar x, vamos a utilizar estos números imaginarios, 3i. Entonces y va a ser igual a menos 3i elevado al cuadrado más 1. Menos 3i elevado al cuadrado, bueno, yo voy a elevar menos 3 por menos 3 es 9. Y por i, pues i cuadrada más 1. Y yo sé que i cuadrada no es otra cosa más que menos 1. Esto es 9 por menos 1 más 1, 9 por menos 1 es menos 9. Más 1, entonces y es igual a menos 8. Y de aquí sale este menos 8. ¿Bien? ¿Ok? Entonces saco estos que más o menos son como si fueran pares coordenados y los voy a buscar, esos pares coordenados en este plano cartesiano. Vamos a fingir que este eje es el eje imaginario, nada más para plasmarlo, pero después recuerden que lo vamos a proyectar, vamos a hacer girarlo 90 grados para que esa parábola, en lugar de quedar acostada, quede parada, para que se vea que esté solamente sobre el eje imaginario. Vamos a graficarlos. Entonces, menos 2, menos 3, queda aquí, más o menos. Luego, menos 1, 0, 0,1 y 1, perdón, y 0, perdón. Y luego 2 y menos 3. Aquí, aproximadamente, ¿no? Y trazamos nuestra gráfica. Va a dar algo así, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar este eje. Muchos matemáticos dicen, bueno, es que con que tú grafiques esta, con que la hagas girar hacia el sentido contrario, aquí tú ya vas a tener esas dos raíces que van a ser las raíces imaginarias de esta función. Sin embargo, eso no es correcto,
porque este eje es el eje de las X, no es un eje imaginario donde yo voy a poder encontrar y positivo e y negativo, entonces hay que girarlo. Pues aquí tenemos la función f de x igual a x cuadrada más 1, que es esta la que tenemos aquí en verde, y la función que nosotros dibujamos o que nosotros calculamos a partir del trazo de los números imaginarios es esta, que para los que saben matemáticas o los que saben geometría analítica sabemos que esa es la función y igual a menos x cuadrada más 1. Es exactamente la misma, nada más que está abierta hacia abajo. Y esa es la que vamos a hacer girar 90 grados. Bien, entonces antes de hacerla girar vamos a encender nuestro eje de las x, que sería, más que el eje de las x, es el eje de los números imaginarios. Bien, por eso he rotulado aquí, está ahí, para que sea el eje de los números imaginarios. Entonces, esta parábola que está en rojo es la que voy a parar y solamente esa. Entonces va a quedar por aquí. Vamos a encenderla. Y ahí quedó. Ahí quedó. Bien. Y ahora sí, esta azul, que es la función fantasma de esta ecuación verde, claramente nos está mostrando que en el eje imaginario, que aguas, no se confundan, no es el eje Z, este eje no existe, imagínense que nada más está en nuestro cerebro, ¿no? Este eje azul. Claro que nos aprovechamos de la geometría analítica para que nosotros podamos calcularlo, pero le vamos a llamar eje imaginario y se calcula a partir de las funciones fantasmas. Entonces, la función fantasma es nada más esa que está en azul. Bien, ahí está. Ok, entonces, esta es nuestra función original en el plano cartesiano. Este es el plano XY. Y la función fantasma va a estar en el plano imaginario. Y nada más sobre el plano imaginario, fíjense. Si yo la pongo así, realmente esa función no se vería. Solamente se ve en el plano donde yo puedo ver el eje de las Y's y el eje imaginario. Ahí sí lo voy a poder ver. Y entonces, aquí vamos a poder ver que va a cruzar en i positivo y en menos i. En 1i y en menos 1i, que es exactamente las soluciones imaginarias de esta parábola. Bien, ya habíamos visto nosotros la clase pasada que nosotros podemos calcular puntos. Con nosotros podemos graficar los puntos, ¿bien? Y entonces vamos a tratar de buscar esos puntos. Va a ser aquí y acá. Bien. ¿Ok? Y estos puntos en el plano cartesiano, si nosotros ya los ponemos aquí, vean, siempre cuando estaban en su forma binomial, era z igual a la parte real más la parte imaginaria. Y aquí lo podemos ver, es i positivo e i negativo. No hay una parte real en estos números, simplemente z es igual a i. Bien, vamos a verlo, vamos a pasar esta imagen a Jamboard para que se pueda quedar más claro esta última. Muy bien, ya vimos de dónde sale esta gráfica, ya aquí nada más estamos viendo, recuerden que ese es el eje X y ese es el eje imaginario, ahí está. Bien, entonces para graficar la solución de esta función, que aquí no se ve, pero aquí está acostada, el eje de las Y está hacia el fondo, está hacia atrás. ¿No? Como si lo estamos viendo hacia arriba. Entonces esta curva ahorita está acostada. Bien. X1 y X2, que son las soluciones, son números imaginarios en i y en menos i. ¿Ok? Recuerden que la forma binomial de un número imaginario, lo vimos en el video de la clase anterior, es z es igual a x más bi, donde x es la parte real y BI va a ser la parte imaginaria. Y para poder graficarlo en el plano de las X con los números imaginarios, en ese plano nosotros vamos a poder graficarlo cuando tengamos X y cuando tengamos BI. En este caso, este número es exactamente lo mismo que si nosotros escribiéramos 0 más 1i, donde no hay una parte real y la parte imaginaria vale 1i.
Y por eso aquí tenemos este punto. Nosotros cuando lo vimos en la gráfica, vimos que cruzaba en el 1 y en el -1. Entonces, aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2. Bien, la calculadora por default nos da el punto A y el punto B, pero nosotros ya vimos que es x1 y x2. Bien, ok, ahora, ¿cómo yo puedo, sin tener que hacer esos dibujos, o para poder decirle a mi calculadora graficadora, oye, grafícame la función fantasma, ¿cómo yo puedo graficarla? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a considerar que este eje de aquí no se llama eje imaginario, sino que realmente le vamos a llamar el eje Z. Vamos a forzar que ese plano cartesiano sí exista, que ese eje sí exista. Bien, y que tengamos un plano, en lugar de tener un plano de los números imaginarios, vamos a forzar que sea el eje Z. Entonces, para poder hacer ese cambio cambio de variable que estemos forzando, vamos a hacer este pequeño cambio de variable. En lugar de escribir x, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser x más zi. Y aquí lo vamos a sustituir en esa x de nuestra función. Bien, ahora, aguas, no confundan esta z con la z de la forma binomial. Esta z no es la misma z. Esta z es un número complejo cualesquiera que se da en su forma binomial, pero aquí estamos hablando de geometría analítica en donde esa z va a ser el eje z. Este es el eje X, este es el eje Y, nuestro plano cartesiano que habitualmente trabajamos, y este va a ser el eje Z. Al hacer este cambio de variable, nosotros vamos a poner todo en función de Z, de X, de Y y de Y. Bien, vamos a hacer un poco de álgebra entonces. F de X es lo mismo que escribir Y. Va a ser igual a X cuadrada más 1. Pero en lugar de escribir X, nosotros vamos a escribir X más ZI, que es la forma binomial de un número complejo. Bien, más 1, y esto es al cuadrado. Vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado. Ya sabemos que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 1. Bien, simplificamos. Z al cuadrado es z cuadrada, y al cuadrado pues y cuadrada, más 1. Pero yo ya sé que y cuadrada se va a simplificar a menos 1, porque y cuadrada es menos 1, ya lo vimos varias veces. Entonces, esto me queda, y va a ser igual a x cuadrada más 2xzi menos z cuadrada más 1. Bien, y vamos a reorganizar este número para que lo tengamos de la forma binomial. Y va a ser entonces igual a x cuadrada menos z cuadrada más 1. Y este lo voy a encerrar entre paréntesis más 2 veces xz por y. Es decir, tomé nada más los números que son reales y los coloqué aquí. Y después los números que son imaginarios y los coloqué aquí. Es lo único que hice. Lo reorganicé para que esto se vea como un número binomial. Es un número imaginario, es un número complejo, pero tiene la forma binomial. ¿Ok? Vamos a ver nuestra gráfica. Vamos a observarla. Yo ya sé que para esta función, y, los valores de y, solamente van a estar en un eje real. Solamente vamos a tener números reales. Los que van a estar mixtos van a ser todos los números que están sobre la función fantasma. Esos números que están sobre la función fantasma siempre están sobre x y sobre el eje imaginario. Entonces, para que todos estos valores sobre la función verde existan, la parte imaginaria de este número, esta partecita que tiene aquí, tiene que ser a fuerzas igual a 0.
¿Ok? Esta partecita tiene que a fuerzas ser igualada a 0. Cuando esta parte valga 0, entonces no importa cuánto valga x, no importa cuánto valga z, siempre nos va a dar un valor real de y sobre esta función, porque esta función solamente está en el plano real, un plano x, y. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a igualar esta función a 0, o esa partecita, nada más esa partecita. Bien, tomamos esa partecita, 2x por z, pues tiene que valer igual a 0. Hay dos formas para que valga 0. Una de ellas es, si x vale 0 independientemente de lo que valga z, pues la multiplicación va a ser 0. Y ese 0 por este y, pues va a ser 0. Ah, estamos hablando de una función real. Y la otra es cuando x también valga 0. Cuando z valga 0, perdón. Entonces vamos a calar de esas dos formas. ¿Qué va a pasar cuando z vale 0? Cuando z vale 0, esa z la vamos a sustituir aquí mismo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Y va a ser igual a x cuadrada menos z, que vale 0 al cuadrado, más 1. Y a esta le vamos a sumar 2x por 0 por y. Bueno, aquí automáticamente nosotros vemos que todo este término se hace 0, todo incluyendo al producto con y. Y este también se va a hacer 0. Y esto nos va a dar y va a ser igual a x cuadrada más 1. Y dense cuenta que cuando z vale 0, ¿qué es lo que tenemos? La función original. Ah, entonces esto no nos va a ayudar. ¿Qué es lo que sí nos va a ayudar para encontrar esa ecuación? Pues cuando x vale 0. ¿Okay? ¿Qué va a suceder cuando x valga 0? Lo vamos a sustituir en esta misma función. Cuando x valga 0, y va a ser igual a 0 al cuadrado menos z al cuadrado más 1. Más 2 por 0 por z por y. Al igual que en el caso anterior, este término, todo ese término se va a hacer 0. Porque esto, por 0, pues va a ser 0. Y pues aquí es evidente, ¿no? 0 al cuadrado, pues se hace 0. ¿Y qué es lo único que nos queda? Pues y es igual a menos z al cuadrado más 1. Ah, entonces cuando x vale 0, yo llego a una ecuación muy interesante. Una ecuación que aparentemente, bueno, no aparentemente, más bien es una parábola que abre hacia los zetas negativos y que está desplazada una unidad sobre el eje de las y's. Si es que esto existiera. Pero recuerden que esta z de la que estamos hablando aquí es una z imaginaria. De hecho, hay autores que a esa z, en lugar de dejarla sola, la dejan como zi. Si la dejamos como zi, es más fácil entender este concepto. Porque entonces resulta que en nuestro plano, vamos a hacerlo un poquito más grande, en nuestro plano ya tenemos que es una parábola, es esta parábola azul que abre hacia los negativos, hacia las y's negativas. Bien. Y que solamente va a estar en el plano y en el plano z. Ya lo vimos, como lo vimos acá. Aquí no está sobre el plano, el eje X, solamente está sobre el y el imaginario. Y que va a estar desplazada una unidad hacia las y's positivas. Entonces de aquí va a abrir hacia acá y va a abrir hacia acá, hacia los y's negativos. Aquí van a estar las raíces, estas dos raíces. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, con esa ecuación vamos a poder encontrar cuánto va a valer esa z en el plano de los imaginarios. ¿Bien? Ok, pues vamos a ver este otro ejemplo. F de x es igual a x cuadrada más 4.
No vamos a hacer todo el álgebra, ya sabemos que si nosotros tratamos de resolverlo, vamos a tener dos soluciones y que van a ser imaginarias. Van a ser imaginarias porque esta función es una parábola que cruza el eje de las y en más 4 porque está desplazada 4 unidades y que no va a cruzar este eje de las x. Si nosotros dibujamos su función fantasma, vamos a obtener esta función en donde va a cruzar precisamente en el eje 2, en el imaginario 2 y en el imaginario menos 2. Bien, vamos a ver si es cierto. Vamos a tratar de encontrar la función fantasma, que es esta que tenemos en rojito. Ya dijimos que para encontrar la función fantasma tenemos que hacer un cambio de variable, un cambio en el que x ahora va a valer x más z de los imaginarios, vamos a ponerle z ahí, por i. Sustituimos esta expresión aquí, en esa sola x, y entonces nos queda que y es igual a x más z imaginario por i al cuadrado más 4. Desarrollamos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 4. Bien. Simplificamos. Yo ya sé que z cuadrada por zi por i al cuadrado, esto nos va a dar menos zi más 4. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar, al igual que el anterior, todos los que tengan puros términos reales. Y acuérdense que este zi no es tal cual un término real, pero se trata como si fuera un término real porque está sobre el eje de las zetas. Aunque nosotros sabemos que el eje de las zetas lo estamos forzando otra vez a que sea real y que no sea imaginario. Y al último va a quedar entonces más 2x zi por i. Bien. Y lo que hacemos es que este término tiene que valer 0 y el que más nos conviene es igualar x a 0. Entonces, si hacemos que x valga 0, para que y se conserve en los números reales, y entonces va a ser igual a 0 al cuadrado menos zi, y aquí me faltó al cuadrado, más 4 más 2 por 0 por zi por i. Todo ese último término se hace 0, este también se hace 0, y nos queda nada más la ecuación y es igual a menos zi al cuadrado más 4. Y es efectivamente esa función que tenemos aquí, esa que está en roja. ¿Es una función? ¿Es una parábola? Sí, sí es una parábola. Tiene el signo negativo, entonces abre hacia los y negativos y solamente va a estar en este plano. No se va a ir hacia acá, no se va a ir hacia acá. Va a quedarse en ese plano. Exactamente cuando y vale 0. Bien. Ok, pues vamos a continuar con este ejercicio. Tenemos y es igual a 2x cuadrada menos 2x más 5. Lo pongo porque es más común que ustedes tengan que enfrentarse con una ecuación resolviendo algún problema en su laboratorio que contenga los términos a, b y c, es decir, que sea una ecuación cuadrática completa, mixta, a que sea una pura. Bien, tenemos ax cuadrada más bx más c, esa es la forma. Sin hacer todo el álgebra, ya lo hice por ustedes, encontramos estas soluciones, que en la calculadora los vamos a encontrar así o los podemos encontrar nosotros si lo hacemos, esto sería 0.5 más 1.5 por i y 0.5 menos 1.5 i. Bien, es exactamente lo mismo, pero si se dan cuenta, esta ya es una forma binómica de los números complejos. Bien,
quizás ustedes ya hayan tomado algunos cursos de geometría analítica y nosotros podemos transformar esta ecuación para poder graficarla sin hacer toda la tabulación donde inventamos valores de X y después descubrimos los valores de Y vamos tabulando. Ya lo hice, ya está graficada esta ecuación, o si ustedes directamente en su calculadora la ponen, les va a dar esta parábola, esta que tenemos en verde. Bien, y después de hacer todo el álgebra, es decir, después de hacer sacar los números, el cambio de variable de x ahora sea x más zi y hacen todo el álgebra y hacen que el imaginario salga 0 y demás, van a obtener la función de esta gráfica. Bien, vamos a nuestro plano cartesiano, a la calculadora, perdón, para que podamos ver cómo queda esta gráfica. Pues muy bien, aquí tenemos esa misma gráfica. Vamos a alejarnos un poquito para que se vea mejor la parábola. Vamos a colocarnos en ese plano. Ok, aquí estamos. Muy bien. Entonces, esta es la parábola que nosotros estamos buscando. Ahí está. Ok, muy bien. Ahí está. Sí, es una parábola que obviamente por su naturaleza no tiene el vértice sobre el eje de las y, porque es 2x cuadrada menos 2x más 5. Si está desplazada 5 unidades, fíjense, el vértice va a estar casi desplazado, casi esas 5 unidades, pero el menos 2x hace que esta baje un poco. Cuando nosotros la pasamos a su forma canónica, la forma cónica, perdón, vamos a poder encontrar exactamente este vértice que tenemos aquí. Bien, ok, y ahora cuando encontramos la función fantasma, la función fantasma es exactamente la misma y con el vértice en el mismo punto, nada más que tiene esta forma. Y va a estar desplazada media unidad. Vamos a acercarnos un poco a ver si se ven los números. Vamos a acercarnos aquí. Ok, aquí está el 1, aquí está el 0 y está desplazada media unidad del eje de las y. Igual que el vértice. Si nosotros encontramos qué tanto va a estar desplazada sobre el eje de las x, va a estar desplazada media unidad. Eso ustedes ya lo han visto en sus cursos de geometría analítica. Bien, lo que quiero que veamos aquí es dónde va a cruzar o dónde va a atravesar esa función fantasma el eje de las y. Y lo va a atravesar exactamente en 1.5 y en menos 1.5. Recuerden, este es el eje imaginario. Entonces lo atraviesa en 1.5 y en menos 1.5. Y si nosotros nos vamos a nuestras... no se ve aquí. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ok, si nosotros nos vamos a nuestras raíces, en nuestras raíces nosotros podemos encontrar... Ay, me salí. Vamos a ok, estábamos en la número... Aquí estamos. Ok, si nosotros vemos las raíces, nuestras raíces están en 0.5 y más 0.5 más 1.5 y 0.5 menos 1.5 y vamos a ver si eso es cierto. Vámonos a nuestra gráfica. Y aquí lo tenemos. Si es cierto, en la parte imaginaria cruzan en 1.5 y en menos 1.5. Y además, sobre el eje de las X están en un medio desplazado sobre el eje real. Entonces aquí nosotros vamos a poder ver esta forma binomial muy bien aplicada. Vamos a tratar de dibujar esos puntos a ver si nos sale. A ver, un punto. Vamos a dibujar un punto aquí y un punto acá. Okay. Al dibujar estos puntos, nosotros vamos a poder ver. De hecho, no nos salieron, fíjense. Estos puntos tienen que estar aquí. Y este de abajo tiene que estar aquí. Ahí está. Ahora sí. Entonces, esos son nuestros puntos en la forma binomial. Punto 5 más 1.5i, que es lo que tenemos aquí. Punto 5 más 1.5i y punto 5 menos 1.5i, que es el que tenemos acá. Entonces,
resulta ser que ahí es donde va a estar cruzando el eje imaginario, este eje, que no exactamente cae sobre esta línea azul, pero si nosotros proyectamos, recuerden así, si lo proyectamos así, ahí se ve que está atravesando ese plano, todo ese plano, el plano imaginario exactamente en esos puntos. Y en su forma binomial, ahí se va a ver que es 0.5, 1.5i. Bien, y así es como nosotros podemos utilizar las funciones fantasmas para identificar si nuestros planos, más bien para poder identificar gráficamente que estamos en el forzando a los números imaginarios. Bien, ok, pues vamos a ver esta hipérbola. Es la hipérbola y cuadrada menos x cuadrada igual a 25. Igual, por sus cursos anteriores, nosotros sabemos que es una hipérbola que abre sobre el eje de las y, porque y es el positivo, y ese que es 25 es el lado recto que va a medir desde aquí hasta acá. Bien, al cuadrado. Entonces son desde el origen hasta aquí son 5 unidades. Al cuadrado, pues son estas 25 que tenemos aquí. Bien, despejamos a y, igualamos a y a 0 para poder despejar a x y nosotros vamos a encontrar que vamos a tener dos raíces imaginarias, en 5i y en menos 5i. Y efectivamente no, son imaginarias porque vean, la parábola ni la parte superior ni la parte inferior cruzan el eje de las x. Entonces tenemos raíces imaginarias. Recuerden, en lugar de utilizar x, utilizamos los números imaginarios y los ingresamos aquí en x. Pero vamos a siempre tener dos resultados, uno positivo y uno negativo, precisamente porque están ambos al cuadrado. Entonces, al sacar x al cuadrada o y al cuadrada, nos va a arrojar dos valores. En el 5i no nos va a dar dos valores porque pues nos queda raíz de 0 y la raíz de 0 pues es 0 y es única. Entonces, pero sí podemos graficar. Entonces, en menos i, 5i, vamos a tener 0. Bien, en menos 4i vamos a tener más 3 y menos 3. Entonces, aquí está el más 3, aquí está el menos 3. En el 3i vamos a tener más 4 y menos 4. En el 2i vamos a tener 4.58, que es más o menos por aquí, y menos 4.58. Y en el 0 vamos a tener, en el 1, perdón, 4.89, que es por acá, y en el 0 vamos a tener exactamente 5. Y eso es nada más cuando tenemos nosotros los positivos. Los negativos, los menos is. Si nos vamos a los más is, vamos a tener exactamente los mismos valores, nada más que ahora los vamos a tener acá. Y estos puntos realmente lo que me están sugiriendo que esto es un círculo. Y después ese círculo, recuerden, yo lo tengo que girar 90 grados sobre el eje de las y para que me dé las raíces imaginarias de 5i y menos 5i. Vamos a la calculadora a ver si esto es cierto. Ok, pues ya estamos aquí en la calculadora y vamos a ver si esto realmente representa ese círculo que ya vimos de dónde se traza. Si nosotros lo giramos 90 grados, pues nos va a aparecer esta línea. Recuerden, este círculo lo giro hasta tenerlo aquí y desde el plano X, Y, pues nada más pareciera que tengo una línea. Pero si yo giro y subo este plano, entonces ahí se va a ver. Y este círculo es la función fantasma de esta hipérbola. Y lo podemos comprobar si nosotros hacemos el cambio de variable. Bien, no lo vamos a hacer ahorita, pero ustedes saben que sí se puede hacer. Bien, vamos a quitar el círculo rojo porque pues no es la función fantasma. Y aquí nosotros vamos a ver que se corta el eje imaginario en más i, 5i, perdón, y en menos 5i, más 5i y en menos 5i. Bien, y así es como gráficamente nosotros podemos forzar el eje de las zetas a que se convierta en un eje imaginario y así poder ver que efectivamente se está cruzando el eje de las x. Pues muy bien, ya que hemos visto la forma en la que podemos
Más o menos asemejarnos lo más que se pueda a una forma gráfica con los números complejos. Ahora sí ya podemos darle solución a ecuaciones que tengan una incógnita con números complejos. Bien, tenemos esta ecuación 3 más 2i todo multiplicado por x más 8ix más 4 igual a 0. Entonces queremos darle solución a esta ecuación. Es una ecuación lineal, es una ecuación que nada más hay que despejar a x para ver cuánto va a valer x. Bien, fácil. Distribuyes a x. Busco términos semejantes, que en este caso yo tengo que el 2i y el 8i por x ambos son los términos semejantes que yo puedo sumar. Y esto me queda más 10i por x más 4 es igual a 0. Bien, factorizo esa x y me queda 3 más 10i más 4 es igual a 0. Y ahora sí, ese 4 que está sumando lo paso del otro lado restando. Y el número complejo queda abajo como 3 más 10i. Bien, pero nosotros ya habíamos visto que tener is en el denominador no es lo que más nos conviene. A nosotros nos gusta multiplicar por los conjugados de ese denominador para que podamos simplificarlo y la i quede siempre en el numerador. Entonces, esto nos queda que x va a ser igual a menos, vamos a hacer de una vez el producto, 4 por 3 es 12, 4 por menos 10 es menos 40i, y abajo nos va a quedar 3 al cuadrado menos 10 por i al cuadrado. X entonces va a ser igual a 12 menos 40i sobre 3 al cuadrado nos da 9, menos 10 por 10 nos da 100, por i cuadrado, que ese i cuadrado va a ser negativo, por este menos entonces nos va a dar 100. Finalmente, entonces, x va a ser igual a 12 menos 40i sobre 109. Nos faltó llevarnos este signo aquí. Si distribuimos este signo para que queden esos términos, me va a dar entonces híjoles, quedó bien feo. Ahora sí. X va a ser entonces igual a menos 12 más 40i sobre 109. Y esa es la solución de esta ecuación. Bien. Ok, aquí les dejo esta ecuación para que ustedes igual en casa la practiquen. De una vez les doy la solución. Yo ya la hice anteriormente y esto me da menos 3 más i sobre 15. Esa es la solución de esta ecuación, pero se las dejo aquí para que ustedes practiquen. De todas maneras, en el problemario de esta semana, ahí también les dejé otros ejercicios para que ustedes puedan encontrar la solución de estas ecuaciones. Pues bien, muchachos, nos vemos en la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a estar continuando con ahora teoría de ecuaciones, donde vamos a retomar qué es un monomio, qué es un binomio, un polinomio, los grados, etcétera.